¿Qué tal, gente de Uding? Aquí con otro video de física en el cual vamos a hacer otro ejemplo acerca de lo que son las lentes divergentes, ¿sí? En lo que concierne a los otros ejemplos en los cuales incumben cuando colocamos el objeto en el mismo punto focal o cuando lo colocamos más cerca del punto focal, ¿sí? Bien, entonces en este caso vamos a colocar el objeto en el mismo punto focal, a 10 centímetros, ¿sí? De manera que el valor absoluto de ambas magnitudes sería igual, ¿sí? Bien, vayamos con la ecuación. Distancia de la imagen es igual a distancia focal por distancia del objeto sobre distancia del objeto menos la distancia focal, ¿sí? Reemplazando, nos queda distancia de la imagen igual a 10 por 10 me da 100 con el signo negativo menos 100 centímetros al cuadrado, ¿sí? Reemplazando ambos valores. Y aquí me va a quedar menos 10, menos 10, ¿sí? Recuerde porque el menos va ahí y el foco, por ser un lente divergente, va a negativo, ¿sí? De manera que me queda menos 100 centímetros cuadrados y aquí me queda 20, positivo. Se me va esto y me queda 100 entre 20, menos 100 entre 20 me quedan negativo 5 centímetros. Esa sería la distancia de la imagen. Reitero, ¿qué significa el menos en la distancia de la imagen? Que la imagen es virtual, ¿sí? Y ya no puedo encontrar nada con estos datos que acabo de conseguir. Vamos con el factor de amplificación. M menos DI sobre DO. Lo cual me va a quedar menos por menos más 5 arriba y abajo la distancia del objeto, que sería 10 positivo. De modo que me queda 0.5 exacto, correcto, positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Signo positivo, imagen derecha, ¿ok? Y menor que 1, imagen reducida. Reducida y derecha, ¿sí? Prácticamente lo mismo que pasó en el caso anterior, las mismas características. La imagen estaba reducida y estaba derecha y seguía siendo virtual. ¿Qué es lo que cambia? Ah, mira, que cuando colocamos el objeto en el mismo punto focal, la imagen va a estar reducida, pero no tanto como si la colocáramos más atrás del punto focal, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos con el diagrama, ya que tenemos todas las características. El diagrama lo empezamos de la misma forma, nuestro eje, nuestro lente divergente, ¿sí? Es que cuando los rayos pasan, divergen. Bien, entonces colocamos en el mismo punto focal la imagen, el objeto, perdón, ¿sí? Entonces, trazamos los rayos. El primero frontal siempre llega y diverge en la misma dirección, ¿sí?, que el foco número 1. Foco número 1, foco número 2. Después viene el rayo central, que siempre pasa por el centro y sigue por el centro. Y por último llega el rayo que va en dirección al foco, ¿sí?, más o menos por ahí, y después se refracta hacia esta dirección, ¿sí?, de forma paralela al eje. Entonces, si continuamos este rayo, que ya sabemos que cuando los rayos van a diverger hacia este lado, entonces deben converger hacia el otro. Y tenemos que el punto de encuentro de la imagen va a ser más o menos aquí, ¿sí? Cumple con las mismas características que acabamos de encontrar y con lo que había dicho en relación a la otra imagen. La imagen sale reducida, pero no tanto como en el otro caso. Sale derecha y es virtual porque aparece en el mismo lado que se encuentra el objeto. Ni más ni menos, ¿sí? Sencillito. Entonces ahora vamos a ver el último ejemplo, que involucra cuando el objeto se ubica por delante del foco,
¿sí? En vez de distancia del objeto 10, las características, fíjense que se mantuvieron iguales. Lo único que cambia es que esto no es tan reducido como cuando lo colocamos más lejos del foco. Vamos a ver qué ocurre ahora. Bien, tenemos entonces ahora una distancia del objeto de 5 centímetros. 5 centímetros, ¿sí? Entonces vamos a ver, al realizar el proceso, DI es igual a la distancia focal por la distancia del objeto sobre la distancia del objeto menos la distancia focal. Reemplazando, me queda distancia focal menos 10 por el 5, me queda menos 50. Menos 50 centímetros al cuadrado. Y abajo me queda la distancia del objeto, que es 5 menos 10, ¿sí? Entonces, eso nos da menos 50 centímetros cuadrados dividido 15. ¿Correcto? Porque menos por menos más, 15 centímetros. ¿Sí? Entonces me queda una respuesta de negativo 3.33 centímetros, ¿sí? Y reiteramos, lo mismo, imagen virtual. Nos estamos dando caso que en las lentes divergentes ya concluimos, a través de este resultado, que todas las imágenes van a ser virtuales. Es decir, que todas las imágenes van a aparecer del lado del objeto. Y tiene todo el sentido del mundo, porque como ya les había dicho antes, es un lente divergente. O sea que si la luz entra por aquí, va a diverger, lo que significa que se va a encontrar del lado de donde la luz salió, ¿sí? Entonces es muy interesante el comportamiento de estos lentes. ¿Qué más? Eso no nos dice más nada. La distancia de la imagen es negativa, imagen virtual. Factor de amplificación, menos DI, DO. Menos por menos más 3.33 centímetros dividido distancia del objeto 5 centímetros. Se van las unidades y me queda un resultado de 0.667, ¿sí? Sin unidades, positivo. ¿Ok? ¿Qué me indica eso? El positivo, que la imagen está derecha. El menor que 1, que la imagen es reducida. De nuevo, reducida y derecha. Podemos concluir entonces que para las lentes divergentes el comportamiento es exactamente el mismo para todos los casos. Lo único que cambia y que no es igual es el factor de amplificación, que a medida que me voy acercando más a la lente se va aproximando a 1. Y a medida que me voy alejando de la lente, se va aproximando a 0, se va haciendo más pequeño, ¿sí? Entonces vamos a hacer el diagrama, ya que esto quedó concluido ya, y es más sencillo que los lentes convergentes, ya que las reglas aplican igual. Simplemente tenemos que acordarnos lo del factor de amplificación. Entonces ahora en el diagrama tenemos nuevamente una lente divergente, bicóncava, ¿sí? Y vamos a ubicar el objeto, si aquí está el foco, ¿sí? Vamos a ubicar el objeto aquí, cerquita, muy cerquita, ¿sí? Primer rayo, el frontal. Llega al centro y con dirección al foco, número 1, se refracta. Foco 1, foco 2, si más o menos están a la misma distancia. Esto lo voy a hacer más recto. Se refracta, ¿sí? Después viene el rayo central, que siempre pasa por el centro y termina yendo por el centro. Y por último, el rayo que va en dirección hacia el foco 2, pero termina yendo de forma completamente paralela al eje, ¿sí? Ocurre el mismo caso, todo diverge, entonces debe converger hacia este lado, ¿sí?
continuamos los rayos y nos damos cuenta que converge en esta región, ¿sí? Los tres rayos se encuentran y sigue cumpliendo con las características anteriores. Solo que fíjense lo que les decía, la imagen sigue siendo un poquito más grande y un poquito más grande a medida que me voy aproximando. Entonces esto se cumple y se cumple, ¿sí? Conclusión, para los tres casos, para cuando DO es mayor que F, ¿ok? Se cumplen estas tres características, ¿sí? Para cuando DO es igual a F, se siguen cumpliendo estas mismas características. Y para cuando DO es menor que F, se siguen cumpliendo estas mismas características, solo que lo que va cambiando es el factor de amplificación, ¿sí? Lo voy a dibujar con los mismos colorcitos. El factor de amplificación verde es menor al factor de amplificación azul y ese a su vez es menor que el factor de amplificación rojo, ¿sí? Es lo único que cambia. Y les explico lo que acabo de dibujar. Cuando la distancia del objeto es mayor al foco, el factor de amplificación es menor que 1, pero sigue siendo menor que cuando es igual al foco y sigue siendo menor que cuando es mayor que el foco la distancia del objeto. Lo que quiero decir aquí entonces es que mientras más me voy aproximando, ¿ok?, al lente, mi factor de amplificación va a ser mayor. Mientras más me voy alejando del lente, ¿sí?, mi factor de amplificación es menor. Y bueno, con eso concluimos ya todo lo que tiene que ver con las lentes delgadas en el caso de las divergentes y los convergentes cuando aparece una sola lente. En el siguiente video voy a hacer qué pasa si mezclamos dos lentes. Si ponemos dos lentes a la vez, pasa algo más interesante y voy a hablar de otros términos. Y por último voy a hablar sobre la ecuación del fabricante de lentes, que también es muy pedida por ustedes. Y con eso cerramos óptica. Así que falta poco, pero vamos para allá. Nos vemos en el siguiente video aquí en Ayudinga como siempre. Hasta luego. ¿Qué sopa, gente? Espero que si te haya gustado el video, por favor suscríbete, que es un gran botonzote rojo, también le puedes dar like, también puedes darle comentar. Y si nos quieres apoyar económicamente para que nuestro contenido sea gratis en todo el mundo, considera donarnos en Patreon, es súper fácil, aquí te damos un link, practica bastante, cambia el mundo y chao.